Empezamos con la última de las sesiones de las ponencias de la sesión de hoy, que corre a cargo del profesor don Manuel Martínez Ospedra, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Como le comentaba esta tarde a primera hora a Susana, hoy me lo han puesto sumamente difícil, y es que cuanto mejor currículum tiene una persona, más breve te lo da. Y eso es algo que se ha repetido para las tres ponencias de esta tarde. Pero el problema que tiene el profesor Martínez Ospedra es que, como lo conozco mucho más, pues muchas más cosas puedo decir sobre él. En mi caso, me una relación ya de muchos años. Primero fue profesor mío en la carrera, después fue profesor en los cursos de doctorado, después estuvo como miembro de mi tribunal de ahí, después como miembro del tribunal de tesis, o sea que lo he tenido a lo largo de toda mi formación. Respecto a las múltiples cuestiones que podemos destacar del catedrático de Derecho Constitucional de la universidad de la que yo también vengo, están su condición de senador en la tercera y en la cuarta legislatura, senador de designación autonómica, también la elaboración de múltiples manuales con los cuales muchos de nosotros nos hemos formado, ya sea de libertades públicas, de sistema político español o de derecho constitucional general o español, y también múltiples publicaciones relativas a todas y cada una de las áreas del derecho constitucional, porque es muy prolijo en la materia y eso es algo de lo que todos nos hemos ido enriqueciendo a lo largo de los años. Sin voluntad de incidir mucho más en todo y su largo y extenso currículum, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, recordando los felices tiempos en que yo era joven y tenía pelo, se puede entonar una canción que cantábamos mucho cuando íbamos de excursión. Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras. Por el mar corre la liebre, por el monte la sardina, y a todos nos entusiasman las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo. Y ese es el problema. Ese es el problema. Es evidente que hay una erosión del europeísmo en nuestro país, que, como novedad en los últimos años, ha ganado audiencia la triple corriente crítica de los populistas, los eurocríticos y los euroescépticos, que en esto España no es precisamente un caso aislado y que vamos a celebrar unas elecciones a la Eurocámara en un contexto bastante particular. En términos generales, hay una clara diferenciación, un sesgo de opinión significativo en los países de la Unión, que separa a los países de la moneda única de los que conservan la moneda nacional. En los primeros hay una mayor tendencia a considerar adecuado o insuficiente el presupuesto de la Unión, que es muy bajo, alrededor del 1% del Producto Interior Bruto de la Unión, en tanto que los ciudadanos de los países que conservan la propia moneda son más proclives a tener una actitud crítica respecto de las instituciones de la Unión y a considerar excesivo el presupuesto. En términos generales, las cohortes de menor edad, los varones, los directivos, los empresarios, los funcionarios y empleados públicos y los trabajadores de cuello blanco son más europeístas que la media, y en contrapartida el europeísmo es más débil y la proclividad nacionalista es mayor. Entre las mujeres,
los trabajadores de cuello azul, las cohortes de mayor edad, los parados y, lógicamente, los pensionistas. Los países cuya población es menos europeísta en términos generales son el Reino Unido, la República Checa, Chipre y Austria. En este marco general, cuando se pregunta por la adhesión a la Unión, ¿se siente usted unido a la Unión Europea? Hay un patrón bastante claro en las respuestas. Es más fuerte la adhesión al país y, en términos generales, la adhesión al país es más fuerte que la adhesión a la región y a la ciudad o pueblo. La diferencia entre los países de la zona euro y de la zona no euro es muy pequeña, aunque es significativa, 5 puntos. España se separa de ese patrón. En nuestro país, la adhesión al marco local es de largo la más fuerte, 91/100. Es más fuerte la identificación con la región que con el país. La región el 87, el país el 85. Y estamos por debajo de la media de la Unión en cuanto a la adhesión a la Unión. De hecho, España está exactamente en la misma posición que los países que conservan el propio signo monetario. La peculiaridad nacional, en nuestro caso, radica, y esto es un rasgo que aparece en el Eurobarómetro, pero que es consistente con los datos de opinión de las encuestas nacionales, en particular con las del CIS. Hay mayor adhesión a los gobernantes locales que a los gobernantes regionales, hay mayor adhesión a los gobernantes regionales que al Gobierno nacional, hay mayor adhesión al ayuntamiento que al Parlamento autónomo y mayor adhesión al Parlamento autónomo que al Parlamento nacional. Y en esto somos una rara avis en el conjunto de la Unión Europea. Aunque yo estoy de acuerdo en que es constitutivamente imbécil el planteamiento de la pregunta de lo que normalmente se suele llamar la identidad nacional subjetiva, oiga, ¿y usted cómo se siente? Pues mire usted mal o mayor. Bueno, es una pregunta habitual. Aquí hacer comparaciones es difícil porque el cuestionario del Eurobarómetro no es igual que los que se utilizan en nuestro país, pero hay un claro predominio de la identidad compartida, con preferencia de la combinación entre pertenencia nacional y pertenencia a la Unión Europea. En este caso, nosotros estamos más o menos en la media de los países de la zona no euro y por debajo de la media de la Unión y de los países de la moneda común. Las dos cosas reflejan que en España hay un porcentaje muy bajo de nacionalismo, pese a lo cual la adhesión a la Unión y la identificación con la Unión es más débil que en el conjunto de los países de la Unión. Aquí empieza a asomar la orejita un problema político muy serio que tenemos y del cual nuestros políticos parecen empeñados en desconocer. Hay un fenómeno de alienación política que va a salir más de una vez. Si hacemos una comparación cronológica, estamos en este punto mejor o peor que hace 10 años. La respuesta en nuestro país es más pesimista. No solo que en el conjunto de la Unión, es más pesimista que los países de la zona no euro. Estamos 10 puntos por debajo. En la mayor adhesión
estamos 5 puntos por encima en la menor adhesión y estamos 5 puntos por encima, poco menos de 5 puntos por encima, en la contestación, que más o menos el balance es el mismo. Hay además aquí una paradoja. El crecimiento de la adhesión a la Unión es mayor entre los países de la zona no euro. ¿Por qué? Pues miren ustedes, la explicación es más sencilla que el mecanismo de un botijo. Los países que no están en la moneda única no han tenido que sufrir esa imbecilidad económica y esa estupidez política que es la estrategia de la austeridad, que la combinación entre un gobierno conservador incompetente en Bruselas y un gobierno conservador competente en Berlín han impuesto en el conjunto de la zona euro y que estamos pagando nosotros, financiando los bajísimos tipos de interés alemanes con una tasa de paro insoportable. Porque eso sí, los balances de los bancos, especialmente de los alemanes, son sagrados. Si se pregunta por la composición, cuáles son los elementos que dan cohesión y que permiten identificar una identidad europea, se barajan 4 ítems: la cultura, la historia, los valores democráticos y la moneda común. España está por debajo de la media en la cultura, muy por debajo de la media, prácticamente al 50%. En la historia está 11 puntos por debajo de la media. En los valores democráticos, que es donde ganan los países de la zona no euro, y, paradójicamente, estamos por encima de la media, de todas las medias, en lo que respecta al euro. A pesar de que la integración en la zona euro ha sido disfuncional para nuestra economía y nuestra sociedad, la moneda única sigue teniendo entre nosotros una aceptación muy intensa. Si se pregunta, oiga, ¿y la pertenencia a la Unión ha sido buena o mala para mi país? Nos encontramos con una aparente contradicción. La media de la zona euro es que es bueno para mi país para el 50%, que es malo para el 17% y es indiferente para el 31%. Los datos españoles es bueno el 47%, 3 puntos menos de la media, es malo para el 24%, 7 puntos por encima de la media, y es indiferente para el 26%. En este caso nos situamos a mitad camino entre la media de los países de la moneda única y la media de los países de la zona no euro. Curiosamente, su país se ha beneficiado de la pertenencia a la Unión, aunque la respuesta da un balance positivo. Hay 9 puntos de ventaja en favor del juicio positivo. Hay que señalar que el juicio positivo es inferior en 4 puntos a la media de la Unión, es inferior en 7 puntos a los países que no están en la zona euro, y en cambio la respuesta negativa es 4 puntos superior a la media de la Unión y 8 puntos superior a la media de los países que conservan su propio signo monetario. Como ven, hay una clara deriva euroescéptica en la que asoma a la oreja un problema particular de la cultura política de este país. Es una cultura de súbdito en la que hay un perceptible y extendido cinismo político. Entre nosotros el interés por la política es un asunto de clases altas o media altas,
La inmensa mayoría de la población tiene una percepción negativa de la política, tiene una percepción aún más negativa sobre la posibilidad individual de influir en la misma y, por lo tanto, no debe extrañar que si esto se predica de la política nacional o incluso de la política local, que es la que sale mejor librada, pues algo semejante suceda respecto de la Unión. El Eurobarómetro contiene una pregunta que es, en su respuesta, políticamente explosiva, porque ya saben ustedes aquello que decía Bernard Shaw, que nunca hay preguntas indiscretas. Las que pueden ser indiscretas son las respuestas. En este caso, la bomba tiene la inocente presencia de formularse en los siguientes términos. Díganos usted qué grado de satisfacción tiene con el funcionamiento de la democracia en su país y en la Unión Europea. La media de los países de la Unión es que el 52% están satisfechos con el funcionamiento de la democracia en su país, el 46% están insatisfechos y no sabe el 2%. En España están satisfechos el 27% de la población, cifra que sospechosamente coincide con la respuesta que se da a las preguntas de intención directa de voto en los sondeos del CIS. Si ustedes suman el porcentaje que se da a los partidos nacionales en las encuestas del CIS, les sale a ustedes un bloque del 25, 26, 28%, el 27%. Están insatisfechos con el funcionamiento de la democracia en este país el 71% de los encuestados y en el único sitio que estamos en la media es en el no saben el 2%. Obviamente, si hay un fuerte descontento, una baja satisfacción con el funcionamiento de la democracia en España, difícilmente puede haber un juicio positivo en el conjunto de la Unión. Por cierto, los españoles tienen mejor concepto de las instituciones de la Unión que de las instituciones nacionales. Están satisfechos del funcionamiento de la democracia en la Unión el 29%, 2 puntos más que en el caso de las instituciones españolas. Están insatisfechos el 62%, 9 puntos menos de insatisfacción que en el caso de las instituciones nacionales, aunque eso sí, los no sabe casi multiplican por 5 la media de la Unión. Si puede, después de lo que acabo de decirles a ustedes, no les sorprenderá saber que con una sola excepción, Portugal, somos el país de la Unión, de los 28, porque en esta pregunta se incluye el caso de Croacia, insisto, con la sola salvedad de Portugal, que está un poco peor que nosotros, el país de la Unión que peor juicio tiene acerca del funcionamiento de las instituciones democráticas. El indicador es de 44 puntos negativos en lo que toca a las instituciones nacionales y 33 puntos negativos en lo que toca al funcionamiento de la Unión. Así que a mí no me sorprendería nada, vistos datos como estos, que un día de estos nos encontremos con un Euromaidán en la Puerta del Sol de Madrid o en la Plaza del Ayuntamiento. ¿Tiene usted interés en los asuntos europeos? Sí, tiene usted toda la razón. Lo que probablemente no sabe es que dicen que sí el 29% y que no están interesados el 70%. El desinterés gana por goleada.
más que duplica al interés. Si exceptúan ustedes la República Checa, España es el segundo país, empezando por la cola. Si eso es así, ya pueden hacerse ustedes una idea de que la expectativa de participación en las elecciones al Parlamento Europeo muy alta no debe ser. ¿De dónde sacan los españoles la información sobre el Parlamento Europeo? Bueno, aquí hay un punto de coincidencia con la fuente principal de información política y un punto de divergencia. El punto de coincidencia es que el instrumento principal de información es la televisión, el 64%. El punto de divergencia, que revela muy bien, dicho sea de paso, algo que ya he señalado al principio, es decir, el europeísmo es un fenómeno de clase media o clase alta, es que el segundo medio de información, con el 43%, es Internet. Cuando en la información política nacional, la información a través de Internet sobre la política nacional está significativamente por debajo del 10%. Y además se da una curiosa realidad. El crecimiento de la información sobre la política europea a través de Internet tiene un crecimiento exponencial. Desde las anteriores elecciones al Parlamento Europeo en 2009 a la fecha, se ha multiplicado prácticamente por un factor de 3,5. ¿Sobre qué temas desearía mayor información? Bueno, visto lo visto, la respuesta es más simple que el mecanismo de un botijo. Primer punto, primer puesto, soluciones para hacer frente a la crisis. El 38% en España, 4 puntos por encima de la media. Segundo, Plan Europeo de Inversiones para generar empleo. 32% en el conjunto de la Unión, 38% en España. Los derechos como ciudadano de la Unión Europea, que es el tercero, 26% en el conjunto de la Unión, 29% en España. Y al final, la protección del consumidor, que prácticamente está igual al 20%. Los españoles están por encima de la media, el 44%, a la hora de contestar si en el Parlamento Europeo los diputados se agrupan por agrupaciones nacionales o por partidos políticos. Cosa en la que, insisto, se está significativamente por encima de la media. 7 puntos por encima de la media. Y en consecuencia también contestan que las decisiones en el Parlamento Europeo se deciden por afinidades políticas, el 46%, y no por intereses nacionales. El 29% piensan que el funcionamiento de la Unión, del Parlamento en el sistema de gobierno de la Unión, es poco importante. En esto los españoles son mucho más pesimistas, 9 puntos más pesimistas que la media de la Unión, y piensan que solo es importante para el 61%, el mínimo absoluto. Los españoles son los segundos por la cola si se les pregunta si el Parlamento se ha reforzado o no en los últimos años. Aquí ha habido una dramática caída de 22 puntos en los últimos 3 años y en contrapartida les gustaría, 68 frente al 54%, que el peso del Parlamento Europeo fuera mayor. En lo que hay coincidencia, porque aquí hay muy poca variación, es que, oiga, ¿y qué políticas públicas, a su juicio, debería afrontar primaria y principalmente la Unión Europea? El empleo, el paro y combatir la pobreza y la exclusión social.
Si se pregunta por la percepción que uno tiene sobre su propia influencia, España está por debajo. Está por debajo en la Unión, España 28%, media de la Unión 39%. Está por debajo en mi país, en España el 42%, en la Unión el 58%. Y está por debajo a la hora de su país es influyente, se escucha la voz de su país en la Unión. La media es del 62%, en España del 43%, 19 puntos menos. Aquí también volvemos a batir el récord. Los logros de la Unión. Bueno, aquí, con todo respeto para los señores que redactaron los cuestionarios, hay un factor que a nosotros nos tiene que diferenciar. Nosotros no hemos tenido parte en la Primera Guerra Mundial, no hemos tenido parte en la Segunda Guerra Mundial, nos ha pillado muy de lejos las consecuencias directas de la Guerra Fría y, en consecuencia, no cabe esperar que en nuestro país se atribuya la importancia que tiene para el conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea la procura de la paz y de la seguridad en Europa. Y efectivamente eso es lo que sale. La puntuación de la paz, que es del 53%, en el caso de la Unión, del conjunto de la Unión, es del 38% en España. ¿Cómo podemos mejorar la ciudadanía europea? Aquí los españoles no nos diferenciamos prácticamente nada del conjunto de los ciudadanos de la Unión. Las respuestas son las mismas y el orden de preferencia de las respuestas es el mismo. Primero, creación de un sistema armonizado de servicios sociales. Segundo, la posibilidad de poder vivir y percibir la jubilación en cualquier país de la Unión. Tercero, el reconocimiento automático de las cualificaciones profesionales, en especial las que se obtienen en el sistema de enseñanza. Cuarto, un seguro de desempleo común. El catálogo de todas aquellas cosas que en la legislatura del Parlamento que ahora va a morir, ni la Comisión, ni el Consejo, ni el Parlamento han movido ficha. Y es que, señores míos, la austeridad es muy cara. Sobre todo cuando resulta que Warren Buffett tiene razón. Hay una guerra de clases y los ricos la estamos ganando. Si ustedes son ricos, enhorabuena, pero si no lo son, como me ocurre a mí, pues, y me temo que a la mayoría de ustedes, pues la opinión tiene que ser distinta. De cara a la próxima elección del Parlamento Europeo, va a comportar una novedad que está adquiriendo visibilidad en estos momentos y que no sabemos qué impacto pueda tener. A partir del mes de mayo se cumplirá en conjunto las modificaciones del sistema de gobierno de la Unión que establece el Tratado de Lisboa. De tal manera que la relación entre la Comisión y el Parlamento se va a parecer más a la que existe en cualquier país europeo de régimen parlamentario entre el Gobierno y el Parlamento. Y además, entra en vigor una cláusula, la verdad es que merecería ser bastante más clara de lo que es, pero es la que es,
que otorga preferencia para el nombramiento del presidente de la Comisión al candidato del partido que mayor representación obtenga en el Parlamento Europeo. Los redactores de la encuesta del Eurobarómetro del año pasado plantearon al respecto dos preguntas. La primera, ¿se animaría usted a votar en caso de que hubiese elección indirecta del presidente de la Comisión? Que de algún modo es lo que prevé el Tratado de Lisboa. Y puestos a preguntar, ¿le parecería a usted bien que hubiese elección directa, elección popular directa, del presidente de la Comisión? A la primera pregunta contestan que sí, el 55% de los encuestados, y que no, el 36%. La diferencia entre los países de la moneda única y los de la zona no euro es prácticamente igual, en el entorno de los 20 puntos. En España no sucede así, de una parte porque el no sabe es muy alto, 14%, cuando la media es el 9%, y porque la distancia es bastante más corta, 8 puntos. En España contestan que sí, el 47%, y contestan que no, el 39%. Pero cuando ustedes cambian la pregunta y dicen, oye, no, esto de la elección indirecta, esto es una virguería para profesores, juristas, políticos y demás gente de mal vivir, y si el presidente de la Comisión lo votaran los ciudadanos de la Unión, entonces ¿esto le animaría a usted a votar? Contesta que sí el 70%, y que no el 17%. No hace falta ser un experto en matemáticas para saber que hay 53 puntos favorables. En España no. En España contesta que sí el 73% y que no el 7%. El fulanismo de la política nacional tiene aquí una consecuencia positiva. La contestación negativa es 5 veces inferior a la media, que no está nada mal. Visto lo visto, no parece que esperar que las elecciones al Parlamento vayan a despertar un entusiasmo y vayan a surtir un fuerte incentivo para la participación. Esto se ve agravado por el hecho tradicional de que al no haber un marco, un distrito electoral superior al marco nacional para elegir a los diputados al Parlamento Europeo, en nuestro caso no existe más que el nacional, y al no haber un procedimiento único de elección, haya una tendencia espontánea a contemplar las elecciones europeas como unas elecciones nacionales de segundo o tercer grado, en las que la incitación al voto estratégico prácticamente no existe y en el que podemos dedicarnos al noble deporte de pegarle una patada al gobierno nacional en el trasero de los candidatos al Parlamento Europeo. Lo cual permite entender fácilmente con qué frecuencia, tanto en este país como en otros, adquieren representación en el Parlamento Europeo porque tienen una lucida votación, formaciones políticas de lo que los anglosajones llaman, con una frase, una expresión que a mí siempre me ha hecho gracia, los partidos de la franja lunática. Recuerden ustedes que en este país sacó en un momento determinado
3 diputados al Parlamento Europeo una candidatura del señor Ruiz Mateos. Y entonces no había crisis. Bien, el factor de que a partir de ahora va a haber un candidato único por cada fuerza política y que el candidato de mayor votación y mayor representación va a tener una muy elevada probabilidad de ser presidente de la Comisión, ¿va a afectar a esto? En este momento no lo sabemos. Hay 2 formaciones políticas, los socialistas y los comunistas, que ya tienen candidato. El señor Schulz, por la socialdemocracia, que tiene el doble inconveniente de ser librero y alemán, y el señor Tsipras, que es el líder de Syriza, que tiene el inconveniente de ser griego y la ventaja de ser un eurocrítico. Está muy avanzada la elaboración de la candidatura de la fracción liberal, probablemente será un político belga, de larga tradición en el Parlamento, y en marzo tiene que designar el candidato el que hasta la fecha ha sido la fracción más numerosa del Parlamento Europeo, que es el Partido Popular. Si este fenómeno nuevo adquiere visibilidad y se usa en la campaña electoral, nos encontraremos ante la irrupción de un factor novedoso, cuyo impacto yo no me atrevo a avanzar. Debo confesarles a ustedes que yo soy pesimista. Pero el impacto que esto pueda tener en estos momentos no es previsible. Faltan 3 meses para la elección y en unas elecciones 3 meses son algo muy parecido a la eternidad. Aquí hay un factor de cambio potencial importante que puede alterar, no sabemos cuánto ni cómo, tanto el comportamiento electoral como la incitación a la participación. Porque en estos momentos, y antes de que este factor adquiera visibilidad, las expectativas no son muy elevadas. En el mes corriente se han publicado en la prensa 5 encuestas, no demasiado serias, esto hay que decirlo. Y si ustedes miran, la participación más optimista, la del Confidencial, pronostica una participación de la mitad del cuerpo electoral, el 50%. Las 2 encuestas de Metroscopia predicen una participación similar a la de hace 5 años, el 46%, y las 2 encuestas de los 2 periódicos conservadores, La Razón y ABC, pronostican una participación significativamente más baja, el 41,1% y el 41,6% el otro. Ya ven ustedes que, en principio, lo que los encuestados dicen y los encuestadores deducen de lo que los encuestados dicen no augura una participación muy grande. Sin embargo, hay un fuerte grado de coincidencia en los pronósticos, que en realidad no son pronósticos, pero en fin, políticamente operan de este modo, respecto de los resultados. Es decir, todas las encuestas acreditan que va a haber una fuerte disminución del porcentaje de voto de los 2 partidos mayores. Piensen ustedes que los 2 partidos mayores sacaron casi el 82% de los votos en las europeas de 2009 y el 83%, casi el 84%
en las legislativas de marzo de ese año y que los pronósticos que hay ahora, que además varían muy poco unos con otros y están todos respecto a la cuestión clásica de si va a ganar el PP o va a ganar el PSOE, tómenlo ustedes a beneficio inventario porque están dentro del margen de error, pero por citar la última, pronostica que gana el PSOE con el 28,1, es del País del domingo, y que el segundo partido es el PP con el 26,3. Lo cual significa que los dos principales partidos en 5 años han pasado de casi el 82% a algo más del 54%. Y bajando. Que los beneficiarios básicamente son los dos partidos nacionales de apoyo difuso, que son partidos emergentes, Izquierda Unida y UPyD, en torno al 14%, Izquierda Unida, y entre el 8 y el 8,5% UPyD, que prácticamente va a tener el mismo resultado la candidatura conjunta que presentan Convergencia y Unió, el Partido Nacionalista Vasco y demás compañeros mártires, en el entorno del 5%, que va a mejorar, pero ma non troppo, la candidatura que suelen montar los nacionalistas radicales, Amaiur, Esquerra Republicana de Cataluña y demás gente indeseable, que puede que ocupe un escaño Ciutadans y que a lo mejor, porque aquí no hay más que una encuesta que le dé representación, se le da curiosamente la razón que Compromís, la coalición entre Compromís y Equo, puede sacar entre 1 y 3 diputados. Si yo estuviese en su lugar, no me jugaría un café, entre otras cosas porque perder, aunque uno tiene un prolongado hábito de perder, pues perder solo les gusta a los masoquistas y les confieso que yo no lo soy. Tengo otros vicios, pero ese no. Y ese es más o menos cómo está el panorama. Así que, señores, eso es lo que hay. Muchas gracias por la interesante intervención que has realizado sobre la participación de cara al sentimiento europeo y la participación de cara a las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Ahora es el turno de preguntas. Sois vosotros los que tenéis que hablar. Por aquí tenemos una pregunta. Buenas tardes, señor Sospedra. Es un placer, como siempre. ¿Hola? Sí. Buenas tardes, señor Sospedra. Un placer, como siempre, escucharle. Gracias por su claridad en la exposición. Y en mi caso le haría infinitas preguntas. Me centraré en dos, si me lo permite. Una de ellas es con respecto a la desafección a la que usted hacía referencia, en la que se prevé que haya poca participación en los próximos comicios y, por supuesto, lo que todos intuimos, que el euroescepticismo vaya a mayores, en cuyo caso sí me gustaría saber su opinión al respecto de cómo va a escorar la situación de la Unión Europea si se diera ese caso. Y la segunda pregunta es en relación un poco a lo que se escucha en la calle, es decir, si son 28 los Estados miembros que deciden acerca de la economía, ¿por qué se cree, o es así, que es Alemania la que dicta un poco, digamos, las directrices que el resto de Estados miembros han de seguir? Gracias. Bueno, vamos a ver. Si no cambia la percepción
de la elección, si sigue manteniéndose, la elección suscita poca participación, porque tiene poco interés, porque es percibida como una elección de poco interés. Y es percibida como una elección de poco interés porque, a diferencia de lo que ocurre en unas municipales, en unas autonómicas o en unas nacionales, con mi papeleta de voto yo no voy a designar ni directa ni indirectamente al gobierno. Esto va a cambiar. Fíjense, no les estoy diciendo que esto puede cambiar, les estoy diciendo que va a cambiar. Otro problema es que los electores, antes de ir a votar, hayan captado esto. Y por lo tanto, en la medida en que lo hayan captado, si lo entienden, que empiece a funcionar como funciona en las elecciones nacionales, cualquiera que sea el nivel, la incitación al voto estratégico, o si vamos a votar al partido animalista, porque para votar o no vamos a votar. Yo creo que en este tema se está cometiendo un error, que es que se está magnificando la influencia que puedan tener algunos partidos de la franja lunática, particularmente dos, el Frente Nacional francés y el Partido para la Independencia del Reino Unido. Y de alguna manera se nos amenaza con que podemos encontrarnos con un Parlamento en el que, bueno, nadie se atreve a decir que los euroescépticos tengan mayoría, porque los sondeos que hay a nivel europeo, que son muy poco fiables, no indican que estos partidos de la franja lunática, que van a crecer, consigan mucho más allá, como mucho, del 20% de los escaños del Parlamento. Se puede hacer el comentario malicioso de que agitar el trapo del populismo, por emplear el tópico, viene muy bien para incitar a los electores a que reproduzcan la actual mayoría parlamentaria, porque lo que sale en las encuestas a nivel europeo es que en estos momentos el partido europeo de mayor votación sería la socialdemocracia, con muy poca ventaja sobre el Partido Popular, lo cual significaría que el librero sería presidente de la comisión, o tendría muchos números para ser presidente de la comisión, cosa que a la señora Merkel le debe hacer tanta gozo como que le salga un grano en el culo, es decir, más bien ninguno. Eso sí, el señor Schulz tiene el inconveniente de que es alemán, ¿qué le vamos a hacer? En fin. Si esta innovación es captada por los electores, es posible que las encuestas hierren y haya una concentración del voto mayor en los dos principales partidos del Parlamento, que tradicionalmente son siempre los mismos, el Partido Popular y los socialdemócratas. Si no, respecto de lo segundo, mire, yo creo que la comisión saliente, que es de mayoría conservadora, ha tenido una capacidad de liderazgo tendiente a cero. La comisión saliente puede ser un conjunto de buenos administradores, pero su capacidad de dirección política es la que es. Claro, nombrar a un conservador portugués presidente de la comisión, pues es nombrar presidente de la comisión al más triste de todos los candidatos tristes disponibles. El señor presidente de la comisión pues es un portugués triste, lo cual es una redundancia, como todo el mundo sabe.
como la política y la realidad huyen del vacío, la ausencia de liderazgo por parte de la Comisión la tiene que suplir alguien. Y lo que hemos presenciado en los últimos 5 años es el crecimiento de la influencia del momento intergubernamental respecto del momento intercomunitario y, por lo tanto, del Consejo Europeo y, en su caso, del Consejo de Ministros respecto de las instituciones comunes. Y lo que tenemos, y deberíamos decir con meridiana claridad, es que, mire usted, ya sabemos que ese es un modelo que no funciona. Ese es el modelo que ha propiciado, por insuficiencia política de los unos y porque hay que cubrir el vacío de los otros, las políticas económicas que ha impuesto la Unión y que, insisto, políticamente son un disparate y económicamente también, porque funcionar no funcionan. Y esto a estas alturas lo reconoce hasta el Fondo Monetario Internacional, que es un poco padre de la criatura. Y no hace falta ir muy lejos. No hace falta ir muy lejos para saber que no funciona. Se lo digo yo, que como honesto pensionista de este país, pues en fin, sostengo a mis hijos que están en paro, como te han mandado. Y claro, cuando en un país somos los abueletes los que tenemos que mantener a los que teóricamente deberían estar alimentando la caja de las pensiones, pues mire usted, esto funcionar no funciona. Esto es un desastre con todas las de la ley. Que sirve unos intereses de clase. Y en este caso estamos volviendo a ver la melena en las barbas de don Carlos Marx, pues que son claros y evidentes y que no hace falta demostración. El Banco de Santander paga un dividendo de 60 céntimos por título, que es una rentabilidad del orden del 10% del valor del título en bolsa en estos momentos. Claro, que el Banco de Santander es presidido por un señor que se llama Botín, que, como dice mi hermano, es un nombre muy adecuado para un banquero. Esto va a cambiar. Volvemos al principio. Si hubiese percepción de que con las nuevas reglas de juego esto puede cambiar, gane quien gane. Fíjense bien, gane quien gane. Es decir, que las nuevas reglas de juego pueden facilitar el que haya un liderazgo político efectivo por parte de la Comisión. Con mayor motivo, si la Comisión deja de tener una mayoría conservadora y tiene una mayoría liberal o socialdemócrata o de coalición, con mayor motivo, pues los incentivos para la participación subirán y las posibilidades de cambio de las políticas de la Unión a lo largo de la próxima legislatura del Parlamento cambiarán significativamente. Cambiarán de todas maneras porque es evidente que la estrategia económica que se ha seguido no funciona. Y esto ya empiezan a admitirlo hasta la pandilla de viejos reaccionarios, que era como el ex canciller alemán Helmut Schmidt llama a los miembros de la Junta de Gobierno del Bundesbank. Yo no estoy de acuerdo, No estoy de acuerdo en lo de viejos, lo de reaccionarios sí. Y eso es lo que hay. Pero claro, es que ¿qué va a pasar? Es hecho, antes he dicho que en vísperas electorales y en un escenario de incertidumbre como el que hay, 3 meses son la eternidad. Pues, si tuviera el número de teléfono de Dios, lo descolgaría y diría, Manolo, ¿qué va a pasar? Y entonces se lo diría, pero como no lo tengo, pues no puedo hacerlo. Puedo apostar, pero no apuesto porque ya les he dicho a ustedes que no me gusta perder. ¿No?
¿Alguna otra pregunta? Se llaman liberales, Verhofstadt, es que estos belgas flamencos. Sí, Verhofstadt. Sí, me permite un par de preguntas más. La tibieza de la Unión Europea con respecto a Kiev, Ucrania, y su opinión al respecto de que tengo entendido que Islandia ha retirado su candidatura a ser miembro de la Unión Europea. Gracias. Mire, del tema islandés no sé una sola palabra. Sé que en Islandia hace mucho frío, que hay muchos volcanes, que han sido el único país europeo lo suficientemente inteligente para no rescatar a los bancos y allá se las compongan, y de decir que las deudas que no se pueden pagar no se pagan, y si a usted le parece bien, bien, y si no, vaya y demándeme en el juzgado, y cuando las ranas críen pelo veremos qué dice su señoría, y entonces ya veremos. Pero el asunto islandés me parece muy serio lo que está pasando en Ucrania. Vamos a ver. Lo que está pasando en Ucrania es muy, muy, muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Es muy importante desde el punto de vista del gobierno ruso. Y es muy importante, si me apuran, es todavía más importante desde el punto de vista de la Unión. Aquí hay un debate geopolítico debajo. La Rusia del señor Putin, una democracia de bajísima, casi subterránea calidad, pero un régimen autoritario y sustancialmente corrupto. No que tenga corrupción, cuidado. Bueno, diferencia, en el país de la Gürtel hay que diferenciar. Una cosa es que haya corrupción y otra cosa es que el sistema político sea corrupto. En Rusia no hay corrupción, porque cuando la corrupción es la norma, el gobierno ruso va a conseguir reconstruir de alguna manera una especie de versión dulcificada de la Unión Soviética. Va a conseguir imponer el control o la influencia del gobierno ruso sobre los países de lo que en la terminología que usan los diplomáticos rusos son los extranjeros próximos. Porque esa es una estrategia que fracasó rotundamente en el caso de las repúblicas bálticas. Entre otras cosas porque las repúblicas bálticas salieron corriendo a apuntarse a la Unión Europea y a la OTAN por lo que pueda pasar. Pero claro, los estonios son 1,5 millones. Los letones son un poco más de 2 millones. Y los lituanos no llegan a 4. El premio gordo de la lotería, que decide si la operación política de reconstruir el imperio sale adelante o no, es Ucrania. Y entonces se entiende muy bien por qué el gobierno ruso torpedeó en el último minuto el acuerdo entre el gobierno ucraniano y la Unión Europea. Pero claro, desde la perspectiva de la Unión, esta es también una cuestión importantísima. Ucrania es un país en población más grande que España y en territorio más grande que España, con unos recursos potenciales muy importantes. Y el que la balanza se incline en el lado de la Unión
significa que el proyecto de reconstrucción imperial del gobierno ruso fracasa y que esta especie de versión actualizada del imperio austrohúngaro, que es la Unión Europea, obtiene por primera vez un éxito estratégico importante. Y además por 4 perras. Porque el auxilio económico que piden en estos momentos los gobernantes ucranianos, suponiendo que en Kiev gobierne alguien en estos momentos, que es mucho suponer, es aproximadamente lo que el Estado español ha puesto para arreglar Bankia. Para que nos situemos. Por eso la señora Ashton está de guardia en Kiev y por eso ha ido el ministro de Asuntos Exteriores polaco, el alemán y el francés, sobre todo el polaco, que por razones históricas sabe muy bien lo que se está jugando, a decir, no, ya no. Que ustedes el acuerdo con la Unión Europea, porque eso significa alejar 600 o 700 kilómetros al oso ruso, significa firmar la sentencia de muerte de la dictadura que existe en Bielorrusia y significa colocar la frontera europea, en el peor de los casos en el Dnieper y en el mejor de los casos en el Don. Esta es una jugada, esto es importantísimo, tan importante que esto puede dar lugar a una guerra, En versión reducida a una guerra civil en Ucrania y en versión no reducida. Esta es la jugada más importante que hay en estos momentos. Y probablemente el problema político y económico más importante que tiene la Unión, no solo hoy, sino en los próximos 10 o 12 años. Y es un tema muy difícil de manejar. Porque los rusos se lo juegan todo, Los rusos se lo juegan todo. Si el gobierno de Putin fracasa y la jugada le ha salido mal porque ha escogido casi al peor de los socios posibles, el señor presidente, expresidente de la República Ucraniana, pues como te diría yo, pues no da la talla ni para ser un traficante de hachís, de los que importan en lancha el correspondiente chocolate con botes con sede en la línea o en Gibraltar, no da más de sí, pues y ese es el libro abierto. El problema, ¿qué cartas tiene que jugar Rusia? 2. El gobierno de Putin tiene 2 cartas. El primero se llama el gas y el segundo los cañones. Si la Unión consigue mantener el grado de cohesión política que está manifestando hasta ahora, y este es básicamente un problema alemán, porque si los rusos cierran el grifo del gas, el gran perjudicado es Alemania, porque es de los estados importantes de la Unión el que mayor dependencia tiene de los recursos energéticos rusos, estaremos en un escenario. Y si no, estaremos en otro. Porque los rusos pueden exhibir la pistola. Sacarla no la van a sacar. Y el régimen de Putin en esto se la juega, Tengan ustedes bien claro. Así que, por cierto, si Putin cerrara el grifo del gas, en Argel se pondrían contentísimos. Y los señores de Gas Natural e Iberdrola se pondrían todavía más contentos porque ellos tendrían el único gasoducto que puede traer el gas de Argelia a la Unión Europea
Y como dice mi nieto, se montarían en el dólar yayo. Así que, en previsión, si alguno de ustedes quiere jugar en bolsa, ya sabe dónde tiene que invertir. Bueno, pues si nadie tiene nada más que preguntar, lo dejamos aquí hasta mañana a las 4 de la tarde. Muchas gracias a todos.